22. Vamos a continuar hablando de resistencia al corte. Y que ya hemos dicho sobre resistencia al corte, ya hemos visto esta figura que involucra un talud y un deslizamiento a lo largo de una superficie donde se ha vencido el esfuerzo al corte. Una superficie de ese estilo aparece aquí, otra situación, pero igual una, y a lo largo de esta superficie se da un esfuerzo de corte de diferentes valores dependiendo el esfuerzo efectivo, es lo que hemos aprendido. Y hay una envolvente en función de ese esfuerzo efectivo. Y esa envolvente depende de las condiciones de drenaje y el estado de esfuerzos previo. Solo recordar una vez más que el anterior capítulo hemos aprendido a calcular esfuerzos verticales y estos en estas caras no son verticales, son esfuerzos que están a cualquier ángulo en un estado de esfuerzos. En un estado de esfuerzos ahí, por ejemplo, hay una vertical, una horizontal y a cualquier ángulo un esfuerzo efectivo. Ese es el esfuerzo efectivo asociado con el esfuerzo de corte. En condición drenada hemos visto que esas envolvente está asociada con tau en función de sigma prima y una primera envolvente cuando el suelo es de tipo 1, es decir, básicamente normalmente consolidado a ligeramente sobreconsolidado, y ahí aparece esta ecuación y el ángulo de fricción crítico, aquí. Si es que el suelo es tipo 2, tenemos esta otra envolvente de falla, y esa otra envolvente de falla la vemos acá y para un punto dado aparece además un ángulo de dilatación, por lo tanto el crítico más el ángulo de dilatación por sigma en el tau. También hemos entendido que en un caso específico esos valores al final terminan en un valor residual, que es eso de ahí. Y ahí el phi residual. Y por último, en cualquier caso, si tomamos la envolvente de falla general, tomamos entre dos puntos una línea y ahí aparece el valor de C' y phi' con la ecuación C' más sigma' tangente phi' y todo eso en condición drenada. En condición no drenada, cambiamos nosotros a tau en función de sigma y la envolvente es horizontal y ahí tau en función de sigma es tau igual a Cu con phi 0. La drenada ponemos aquí, pero es tau en función de sigma prima y además hemos aprendido en la clase anterior a relacionar esfuerzos efectivos o totales con las envolventes y hemos dicho ese es el criterio de Mohr-Coulomb aplicado cuando C es 0, cuando C es mayor que 0 y en condición no drenada. Muy bien. Esa ha sido una primera parte que debe estar muy bien entendida con relación a lo ya visto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Luego en una segunda parte hemos dicho, vamos a ver ensayos y algunos ensayos, estos de acá, son para determinar el parámetro C' y phi' y son el triaxial consolidado CD, el triaxial consolidado no drenado Cu y el corte directo. Y si estamos tras el valor de Cu, hay otros ensayos en condición no drenada para determinar ese valor de Cu. Y hemos empezado con el corte directo. Hemos entendido que se pone una carga y se corta en un aparato de ese estilo y se obtiene, dependiendo la condición, cuando el suelo es tipo 1 o cuando es tipo 2, se obtiene un punto aquí o aquí y se hace 3 ensayos y de ahí los valores. En la recta grande obtenemos 3 puntos que podrían ser en cualquier lugar. Vamos a imaginarnos que sean S, S y S.
Y ahí pasamos nuestra recta ajustada y decimos ahí hay un valor de C' y aquí un valor de phi', y el valor es tau igual a C' más sigma prima por la tangente de phi', y reportamos, por supuesto, C y phi como resultados de este ensayo. Si C es 0, entonces estamos en este primer caso y phi es además el phi crítico. Si tomáramos otros puntos de referencia, cambian los valores de C y phi. Debo ser muy consciente de aquello. Y finalmente, después de entender eso en el corte directo, hemos visto y han resuelto el ejemplo 6.1 y quizá tienen alguna pregunta. Entonces pueden hacer sus preguntas para este ejemplo 6.1. Y luego han resuelto el 6.2 y quizá tienen alguna pregunta. Bien. Entonces estamos listos para ver algo adicional. Volvemos a esta gráfica y ahí decimos ahora nos toca hablar del triaxial. El triaxial primero aquí, ahí aparece triaxial para parámetros efectivos, entonces realmente estamos pensando en esa curva y vamos otra vez por C y phi y los mismos valores que se obtienen en el corte directo. Y también aparece este otro lado. Después de entender eso, vamos a ver cómo también se aplica a parámetros totales para determinar estos otros parámetros del CU. Pero vamos primero a lo drenado y después vamos a ver lo no drenado, o realmente casi al mismo tiempo. Muy bien, entonces ahí está la idea. Título, ensayo triaxial, y a la izquierda lo que involucra un ensayo triaxial. ¿Qué involucra? Aquí está una celda triaxial y dentro una muestra. Alrededor agua. Y esta celda triaxial en una prensa. Ahí está la prensa. Y adicionalmente, medidores de deformación vertical y un anillo de carga para ver la fuerza sobre esta muestra. Entonces, la idea es muy simple. Uno aplica fuerzas laterales en esta celda triaxial y adicionalmente hace que la muestra suba, y al subir se encuentra con este vástago y esta prensa. Entonces, al subir, pues se deforma y al deformarse se aplica sobre este suelo una fuerza que se mide ahí. De tal manera que uno realmente termina aplicando una fuerza vertical hasta que ese suelo falle. Esa es la esencia, ¿no? Y eso nos hace recuerdo, y voy a añadir algo. Simplemente aquí, más que añadir, voy a dibujar y decimos, eso me hace recuerdo que el objetivo es que esa muestra se le aplique un cierto esfuerzo aquí, sigma prima, otro esfuerzo lateral, otro valor de sigma prima, un 3 y un 1, y se da un plano de falla. Y le cambiaremos el color para evitar lío y de una vez
más que ahí. Ese es el contexto, pero el concepto es que en esta celda, que la puedo ver aquí a la derecha, voy a terminar aplicando una fuerza aquí sobre la parte superior y eso equivale en este punto, y le quería cambiar el color, a tener un esfuerzo conocido sigma 1 prima. Y lateralmente, dentro de la celda, lo que voy a tener es un esfuerzo sigma 3 prima, actuando en la muestra, ¿no? Sobre la muestra. Y pues eso va a ocasionar que la muestra falle, como ya he visto algún dibujo, y va a fallar ahí y yo voy a poder medir la relación que hay entre el esfuerzo efectivo y el esfuerzo de corte, y este esfuerzo de corte es el que me interesa. Entonces, así funciona el triaxial. Muy bien. ¿Qué yo puedo controlar para llegar a eso, a esos esfuerzos efectivos? Entonces, empiezo a ver esta celda y quiero ver lo que hay en la base, la celda vista de arriba, y aquí hay una serie de mangueritas y aquí hay unas válvulas. Entonces, esta celda vista de arriba es así y este sector de abajo que involucra eso, pues luce así. Y empiezo por aquí, digo, hay un pedestal, hay una piedra porosa y una conexión a una válvula C. Entonces digo, evidentemente pongo la muestra ahí y noto que la válvula C está presente, conectada la válvula C con el centro. Luego me dice, hay otras conexiones, hay una válvula A asociado con esta porción, entonces igual voy a ver la válvula A y digo, está aquí y es un hueco asociado a la válvula A ahí. Y además hay una manguera con una válvula B y digo, está bien, no hay problema. Y la válvula B aparece aquí y asociada a una manguera. Muy bien, si vuelvo atrás, eso quiere decir que la parte superior tiene una manguera, que hay otra conexión a esa manguera, por supuesto, al suelo, y abajo además hay una conexión para una piedra porosa. Entonces yo puedo controlar el agua que entra al suelo y puedo medir la presión con alguna de estas válvulas, o las dos, ¿no? Y otra para poner agua y controlar la presión. Esa es la idea. ¿Cómo se hace eso? Vemos un banco triaxial. Este es el del Laboratorio de Geotecnia de la UMS, el que está en la Tamborada. Y este banco triaxial tiene mis celdas, no se nota claro, pero ahí están las celdas, 3 celdas, y dentro una muestra y lo que les acabo de mostrar. Y es solo cuestión de mover una válvula ahí, esa es la clave, mover una válvula y voy a poder yo controlar las presiones en esos puntos. ¿Cómo? Porque aquí hay ciertos elementos que permiten tener aire a compresión sobre una goma y del otro lado de la goma agua. Entonces al mover esto le estoy dando una presión y aquí registro esos valores con una compresora y eso va adentro, transmite al agua y el agua es el que se dirige a cualquiera de esos puntos. De esa manera puedo yo controlar presiones utilizando agua. Primer punto, ¿no? Recordando esto, puedo controlar presiones utilizando agua. La presión lateral y la presión dentro. Entonces, obviamente, presión externa, el esfuerzo total, y presión dentro, la presión de poros, la diferencia entre esfuerzo total y presión de poros, el esfuerzo efectivo que debo yo saber. Efectivo en 1, efectivo en 3.
Excelente, esa es una primera cosa. Y otra cosa es que yo debo armar esa muestra y cómo debo armarla. Debo pensar en que esta es la celda triaxial, esta es la base y no me olvido que hay orificios para que entre el agua y mida la presión abajo. Adicionalmente hay discos porosos, la muestra y esa muestra además con un dren, a veces no se pone, no importa. Otra vez una piedra porosa, la tapa superior, una membrana que hace la diferencia y para sujetar y que quede aparte la muestra, unos anillos de goma. Veamos un pequeño video que nos muestra cómo se arma esa muestra en laboratorio. Entonces ahí estamos poniendo una piedra porosa sacada del agua para que esté saturada sobre la base de la celda triaxial y ahí está nuestra muestra que tiene un diámetro específico, exactamente el que se necesita para que vaya con la celda triaxial. Ahí están los drenes, a veces no se los pone, pero cuando se trata de que fluya agua de arriba hacia abajo, se ponen los drenes para que fluya más fácilmente y más rápidamente. Pero un asunto más de laboratorio, ahora nos interesa el concepto general. Y ahí subimos la membrana, aquí hay dos membranas, se sube las dos y se tiene la muestra en su primera parte. Luego otra vez una piedra porosa, porque al haber agua que sube y baje, puede erosionar nuestro suelo, siempre la piedra porosa, el diseño de filtros, pero ya directamente de esa manera. Ya nos venden la piedra porosa sin diseñar ningún filtro y la parte de arriba con el anillo de goma. Entonces queda sujeto y la membrana queda pegada a la muestra y separada de lo que es la cámara triaxial afuera. Entonces se pone la parte exterior de la celda triaxial. Obviamente tiene sus tornillos que se los ve claramente y se ajusta porque ahí alrededor de la muestra queremos poner agua a una presión dada y controlar la presión dentro de la muestra y la diferencia va a ser el esfuerzo efectivo actuando sobre esa muestra. Y ahí viene el agua, ¿no? Se nota subiendo. Ahí está el agua subiendo. Y por supuesto hay que llenar toda la muestra, ya está arriba y debe llenar toda, toda la. Y la última parte después de esto consiste en eso, en el proceso para que la cámara, la celda esté llena de agua. Entonces se le agrega un poquito de agua a un lado y varían un poquito las celdas de marca a marca y sale por el otro lado. Entonces eso nos asegura que está llena de agua y el agua es incompresible. Entonces volvemos a esta figura y decimos, me ha quedado muy claro y si no pueden hacer sus preguntas, de que ahí he puesto una muestra, una membrana de látex y me hace la diferencia entre la presión que puede haber de agua dentro y la presión de agua que puede haber fuera. Y aquí está en una prensa para aplicarle una fuerza. Paso aquí al esquema y digo, me ha quedado claro cuál es la placa inferior, la piedra porosa, la muestra de suelo, la piedra porosa y una manguera. Y yo puedo controlar el agua que entra y la presión en el punto B y adicionalmente por debajo puedo controlar la presión de poros, eso es lo normal. Y adicionalmente puedo yo por la válvula poner agua aquí y controlar la presión que vaya a haber. Entonces me queda claro y una vez más dibujamos eso, que puedo yo poner una presión lateral que también actúa arriba y yo decido cuánto es ese valor moviendo una válvula y dentro también puedo tener una presión de poros y esa presión de poros
también la puedo controlar, la puedo medir y cambiar y hacer que el agua entre, salga lo que corresponda. Y tengo un esfuerzo efectivo actuando en la muestra, sigma 3 menos U. Y después de eso, lo que hago es comprimir la muestra, lo que equivale a agregar un delta sigma. Un delta sigma que actúa arriba, un esfuerzo mayor, entonces un sigma 1 diferente hasta que falle la muestra. Ese es el concepto. Una vez más, preguntas. Bien. Ahora pasemos a ver qué más se hace en ese concepto. Bueno, se cambian algunas cosas y de ahí que aparece un triaxial CU, un triaxial CD y un triaxial UU. Y hay ciertas etapas para lograr lo que acabamos de decir, que se conocen como saturación, consolidación y compresión, para llegar a que falle la muestra. Entonces vamos con calma y empecemos con la etapa de saturación. En esta etapa de saturación, nuestro objetivo es 1. Yo puedo ver que en la muestra hay, sé, diremos así, que hay ciertas burbujas de aire. Voy a dibujar 2, pero pueden ser muchas, solo es el concepto. Y yo me encargo alrededor de esas burbujas de darle una presión de poros U y hago que esa presión de poros U sea lo suficientemente grande para que esas burbujas se disuelvan en el agua. Y si se disuelven en el agua, desaparece y mi suelo está saturado. Eso es lo que se hace en la saturación triaxial. Se aumenta la presión de poros. ¿Y cómo voy a aumentar la presión de poros? En esencia, abro esta válvula, muevo la válvula, abro esta y muevo la válvula correspondiente y va dando una presión asociada y yo veo el número, 10 kilopascales, 100 kilopascales, 500 kilopascales que puedo introducir y hay agua que entra aquí. Poco a poco va estabilizándose y puedo medir esa presión también en el punto C. Y le he dado una presión y me aseguro que esa presión pues disuelva las burbujas. Al mismo tiempo, yo entiendo que el agua ejerce una presión lateral. Y si aumento la presión de poros, estoy haciendo que el esfuerzo efectivo sea negativo y cambiando el esfuerzo efectivo. Y yo no quiero cambiar el esfuerzo efectivo. Entonces, al mismo tiempo, en esta etapa, lo que hago es incrementar lateralmente el esfuerzo, o sea, la presión en el agua. ¿Y eso cómo se logra? Abriendo la válvula A y dándole una presión específica. Y así yo controlo el valor de sigma 3. De forma ideal, voy subiendo la presión de poros U y voy subiendo el esfuerzo sigma 3, que es la presión de agua, y mantengo que los dos sean iguales. Eso es lo que entiendo que debe suceder hasta que el agua se disuelva. Y así el esfuerzo efectivo aplicado es 0 sobre esa muestra. Mi muestra no cambia, pero se satura. Ese es el principio. Pueden hacer sus preguntas con relación al principio de saturación. Y ahí
Tengo un ejemplo académico aquí. Algún semestre hizo esto en la pizarra, le saqué una foto y simplemente le he puesto la foto. Todavía no me da el tiempo para hacer mejores números, pero la idea es simple. Entonces, eso quiere decir que aumento sigma 3 y aquí está 0, 20, 40, 60, 80 y aumento U, 0, 5, 15, etcétera, etcétera, 75. Entonces, aquí me dice que aumentó 80 en sigma 3, 75 en U. Hay una ligera diferencia, no es que es cero el esfuerzo, pero es aconsejable que haya esa ligera diferencia y que haya mayor esfuerzo 3, la membrana quede pegada al suelo y si bien es bajo, pero que haya algo de esfuerzo sobre la muestra. Entonces hay una ligera diferencia. Ahora estos son cualquier número, no es que tiene que llegarse ni a 80 ni a 75, son un número. Y se debe hacer ese incremento con calma, con calma. Entonces, por ejemplo, dice, partimos de 0 en sigma 3 y U, y movemos la válvula A y fijamos que el valor sea 20. Entonces aparece 20 alrededor y dentro aparece un incremento de presión de poros. ¿Por qué? Porque mantengo la válvula cerrada B y digo ese incremento de presión de poros lo mido en C y específicamente la presión ha llegado a 5. Entonces es obvio que delta sigma 3 es 20 y delta U es 5. Hago una comparación y digo, esto es 0,25. Delta U sobre delta sigma 3 es 0,25. Y digo, pero un momento, yo he aprendido en el anterior capítulo que si yo en condición no drenada no dejo que salga el agua y comprimo, el incremento debería ser delta U igual a delta sigma, pero ¿cómo es posible que delta U sobre delta sigma sea 0,25? La respuesta, en general, hay muchas más cosas cuando uno hace laboratorio, pero en general es porque no está saturado. Entonces digo, perfecto, B0,25 no está saturado, entonces he aumentado ese 20, dejo el mismo 20 alrededor y U, yo muevo la válvula B y hago que la presión de poros aumente, porque ese era mi objetivo. 15. Mantengo la diferencia. Ideal, el mismo 20, pero mantengo la diferencia a 15. Perfecto. Muy bien. Entonces me pregunto, ¿será que ahora con un 20 afuera y un 15 dentro ya se ha disuelto? Quizá en un suelo, quizá en otro no, no importa eso. Pero digo, este estaba con 0,25, difícil. Seguiré aumentando de 20 a 40, otros 20. Y cuando aumento de 20 a 40, el delta sigma es 20, se nota, ¿no? Y aquí U da un insalto porque mantengo la válvula cerrada, aumento en 20 el sigma 3 y hay un incremento dentro. Y ese incremento lo mido y me dice ha llegado a 25. El incremento es 10. 10 entre 20, esta comparación, que es un parámetro B, es 0,5. Entonces todavía no está saturada. Mi objetivo, seguir aumentando la presión abajo. Abro la válvula y aumento la presión. Al lado puse 40, entonces aumento la presión de dentro a 35. Bien, vuelvo a aumentar en 20. Y vuelve a incrementarse la presión porque la válvula B está cerrada, ahora de 35 a 50. La relación 15. 15 sobre 20, 0,75. ¿Está saturado? No. Entonces, abro la válvula porque ese es mi objetivo y le doy una presión dentro de 55. 60, 55 y estoy aumentando sigma 3 y U. Vuelvo a incrementar 80 y ahora, por solo en estos números, un ejercicio académico, salta 75. Hay un dentro, debido al incremento de 20, ahora hay un incremento de presión de poros de 20. Comparo delta U sobre delta sigma 3 y eso es 1. Entonces me quedo tranquilo y digo, este suelo está saturado.
Vuelvo a hacer lo mismo, abro la válvula B y mantengo el valor de 80 y aquí el valor de 75. Pero algo es clave. Ahora B es 1, por lo tanto es saturado. Ya el agua se ha disuelto. Estos son cualquier número, ¿no? Depende mucho del suelo, depende mucho del grado de saturación inicial para ver hasta qué valor llegar. Este es solo un ejemplo académico, pero eso explica la saturación. Bien, unos datos medidos en laboratorio. El coeficiente B, que va de 0 a 1, y en este caso se le da una presión en la celda de 20. Entonces, ¿cuánto es B en ese caso? 0,1. Luego se le da 40. ¿Cuánto es B en ese caso? 0,10 y algo. Luego 60, 80, 100, se va subiendo la presión, ¿no? Extra de los números que yo puse, luego 120, luego 140, luego 160. Y aquí B ya es 0,9. Y luego para 180, B es 0,95 y para 200 es 0,97, 0,98. Se admite, normalmente un 0,97 se dice. Y ahí tenemos la presión 200 en la celda y un B ya de saturación. En este caso, en este ejercicio, el sigma 3 era 200 y la presión de poros 190. Entonces digo, por supuesto que yo puedo anotar que en ese otro proceso los valores son otros, como por ejemplo 200 y 190. Pero se ha entendido la idea. Preguntas. Bien. Luego de ese proceso de saturación, paso al proceso de consolidación. En este caso, voy a poner un esfuerzo adicional y marco bien qué valores tengo, ¿no? Entonces digo, yo estoy saliendo de la saturación, por lo tanto, aquí de valor de U especialmente asociado con este proceso de saturación, U sub S. Y lateralmente hay un sigma 3 actuando alrededor de todo, esfuerzo total, sigma 3 que he aplicado en la saturación. Y acabo de decir que esos valores son 200 y 190. Antes había tomado otros para el concepto, pero para ver esto, 200 y 190. Y prácticamente el esfuerzo efectivo es bajo, 10. Y ahora le voy a agregar otro esfuerzo, un incremento de esfuerzo. Digo, hay un incremento de esfuerzo 3 en esta etapa de consolidación. Y ese, pues digo, voy a llegar a un total de 565. Entonces es 565 menos 200. Entonces, en especial, ese es 365. Es solo un ejemplo, no siempre es así. Entonces, 365 quiere decir que hay un incremento. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Por supuesto, se va a generar un exceso de presión de poros porque hago ese incremento y mantengo la válvula cerrada. Entonces, ahí dentro, ahora que el suelo está saturado, se da un delta U en esta etapa de consolidación y va a ser igual a ¿qué? Entonces, aquí que yo estoy aprendiendo que el delta U puedo llegar a 1, entonces es B por delta sigma 3, y ahí digo delta U es 1 por delta sigma 3, y digo igual que en el capítulo anterior, el delta U es delta sigma 3, pero aquí está la condición, saturado es B1. Pero si B en mi suelo ha llegado a 0,97, entonces no hay problema.
la verdad es que ese delta U que se genere ahí dentro va a ser el valor de B por delta sigma 3. Eso hace una diferencia con relación a lo que aprendí en el capítulo anterior. Lo del anterior está bien, totalmente saturado. Siempre he tenido esa condición. Pero ahora estoy aprendiendo que hay una ligera diferencia y ese B puede no ser uno si por algunas razones del suelo y se comporta como totalmente saturado, pero B puede ser algo menor. ¿Ok? En general, consideramos que B es 1, por supuesto, pero puede suceder eso. Y ahora la clave es que abrimos la válvula. Y al abrir la válvula, dejamos la presión aquí U sub S, porque esa me asegura que el suelo va a estar saturado. Entonces, si aquí hay un exceso delta UC y aquí abro una válvula y hay un valor de US, entonces el agua va a empezar a drenar, a salir. Y yo puedo saber la cantidad de agua que va a salir y mido. ¿Y hasta cuándo va a salir el agua? Hasta que delta U sea 0. ¿Verdad que sí? Delta U sea 0. ¿Por qué? Porque yo he establecido aquí en la válvula U sub S que necesito. Consecuencia, si este es 0, ahora sí que va a haber una diferencia de esfuerzo clarísima. La diferencia de esfuerzo que hay es el delta sigma 3 en esencia, ¿no? Pero en general, todo el total menos toda la presión de poros dentro ya me da un esfuerzo efectivo. Entonces, en la etapa de consolidación se aplica un esfuerzo efectivo. Y esta disipación la marcamos así, podemos decir en función del tiempo, y miren en escala logarítmica, puede haber esta disipación de presión de poros en función del tiempo y luce así, hasta que se disipa el 100%. O sea, el delta U llega a 0 y ha tomado un cierto tiempo. Puede esa misma disipación expresarse en función de la raíz del tiempo, es posible, y en función de la raíz del tiempo luce así, pero la clave es que terminamos nosotros viendo la disipación. Y aquí dice el cambio de volumen, porque a veces se mide exactamente eso, solo el cambio de volumen. Perfecto. Consecuencia, al acabar la consolidación, nosotros decimos el valor de delta U generado, y aquí vamos a poner y resaltar, es 0, delta U es 0. Por lo tanto, la presión de poros que había termina siendo la de saturación 190. Y el esfuerzo lateral es de 365. Por lo tanto, ahora yo puedo medir porque conozco aquí dentro cuál es la presión de poros, U, y conozco fuera cuál es el esfuerzo total. Igual lo vamos a poner el mismo color para realmente hacer la diferencia. Conozco el esfuerzo total alrededor de toda la muestra y yo sé que ese es el valor sigma 3, que venía con una parte de la consolidación y otra de la consolidación y de la saturación. Por lo tanto, es fácil calcular ahora un nuevo valor, sigma 1. Entonces yo puedo decir, hay un sigma 3 prima, quiero decir el efectivo, que va a ser el sigma 3 menos U. Y además hay un valor sigma 1 prima, eso quiere decir en esta otra dirección, esto lateral y además vertical, y va a ser el mismo, ¿no? Va a ser el sigma 3 menos U, obviamente. Entonces, sí he logrado al acabar la consolidación aplicar un esfuerzo conocido acá. Y es un esfuerzo efectivo y va a ser el mismo lateral y vertical.
Lo mismo otra vez. En esta consolidación acabo de conseguir un sigma 3 total igual a un sigma 1 y un sigma 3 efectivo igual a un sigma 1. Y yo sé, el 3 realmente ha sido el 3 en la saturación más el 3 de la consolidación, hacen el total, que actúa igual a uno y otro lado. Y el prima, el efectivo, el de la saturación más el de la consolidación, menos el U que todavía hay. Por supuesto, si no se hubiera disipado totalmente, aquí hay otro valor de U. Bueno, aquí resto el valor de U real que hay aquí, que en ideal es, habiéndose disipado todo, es el U de la saturación. Pero puede ser el U cualquiera aquí dentro. Y sí conozco el esfuerzo efectivo. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Entonces, ya hemos entendido las etapas y decimos, aquí está la etapa. Ha habido primero una saturación y luego entendido qué es la consolidación. Eso va a condicionar el nombre de mi ensayo. Entonces, que se dé la consolidación quiere decir que mi triaxial es C. Entonces hay un triaxial que es CU y hay un triaxial que es CD, es porque he hecho la etapa que menciono, consolidar la muestra. Pero también hay un triaxial U en el que no dreno esa muestra. Le aplico un esfuerzo total, pero no abro la válvula B para que se disipe el delta U. Es también posible, eso es lo que pasa ahí. Y luego viene la compresión, y la compresión puede ser drenada y no drenada, entonces ahí aparece el término U de no drenado, D de drenado, y así aparece que la primera parte se relaciona con la consolidación, la segunda con la compresión, y por eso hay tres ensayos: el triaxial C, U, el triaxial CD y el triaxial UU. C se refiere a si está consolidado y los otros términos UD, el tipo de compresión. Veamos eso, el tipo de compresión. Entonces, de estas etapas, saturación, consolidación y compresión, llego a la compresión. Aquí en mi muestra yo tengo las ideas claras. Está actuando un esfuerzo lateral, una presión de poros dentro, conozco el esfuerzo efectivo sobre esa muestra y la llevo a una prensa. La prensa que les mostré antes era diferente, no importa, es que llevamos a una prensa y ahora vamos a darle una velocidad. Dependiendo cómo ha consolidado, en laboratorio hago cálculos y puedo medir la velocidad de compresión. Y luego de medir la velocidad de compresión, le digo aquí al aparato y empieza a subir. Sube esto y sube todo esto porque es rígido, pero al subir eso, el suelo encuentra ese vástago, este de aquí, y por supuesto no puede subir el vástago. Consecuencia, sube lo de abajo, el vástago quieto, la muestra empieza a comprimirse. Y la fuerza que se aplica al comprimirse se mide ahí arriba. Puede ser un transductor o este anillo. Y lo que realmente empiezo a aplicar, adicional a la carga que hay, es este delta sigma D. Y digo, este delta sigma D termina actuando sobre la muestra, ¿no? ¿Se entiende? Un delta sigma D. Y por supuesto, yo sé que el esfuerzo ahora, el sigma 1, el total en 1, va a ser el sigma 3 más el delta sigma D. Y el delta sigma D es realmente el sigma 1 menos el sigma 3. Y este delta sigma D se lo llama esfuerzo desviador. Entonces, en la compresión, yo lo que hago es aplicar un esfuerzo desviador. Desviador. ¿No? Eso es lo que entiendo. Y quiero aplicar ese esfuerzo desviador hasta que llegue a la falla.
Y el esfuerzo desviador se mide directamente en el anillo. Entonces le pondremos unos números. Decimos, aquí está nuestra placa, está aumentando delta sigma D y en este momento yo tenía el 565 y ha aumentado el valor a 390. Es posible. Y lateralmente no he cambiado nada. Sigue la misma presión en A, entonces sigue siendo lateralmente 565. Esa es la idea de la compresión en general, ¿no? Y este valor va aumentando. Me interesa mucho llegar a la falla. Entonces, lo que realmente se hace es ir midiendo en función de la deformación, pues eso se mide con ese deformímetro, porque yo voy subiendo y es lo que se deforma la muestra, y en función de cómo se deforma la muestra, yo voy midiendo ese esfuerzo, que es el desviador, este valor. Y eso es lo que aparece aquí. Me dice, mire, hay una curva A que le da el esfuerzo desviador en este eje, el delta sigma D, en función de la deformación, aquí expresada en porcentaje. O sea, ¿cuánto se ha deformado sobre la longitud inicial por 100? Se puede expresar eso. Y me dice, miren un caso A, voy marcando esos valores. Llega un momento en que llega a ese valor que es el pico, que es la falla, y si todavía sigo deformando, ya el esfuerzo es menor, pero sigue así hasta que llega a un valor ahí que se supone es el crítico, ¿no? Y esta es la falla. Eso es lo que yo quiero. Quería ver la falla. Y esta curva se asocia con este tipo de suelo, ¿no? Esa curva se asocia con este tipo de suelo. Y digo inmediatamente, eso ha sucedido en un suelo tipo 2. O sea, ¿por qué? Por el pico. Y en pico da ese tipo de falla, la superficie que esperaba. Y acabo de medir el delta sigma D en la falla. En este ejercicio, en este ejemplo, como 440, ¿no? Una cosa de esas. Puede haber el otro caso, al hacer exactamente lo mismo, pues el suelo ser tipo 1, es posible. En ese caso, yo veo que sigo esa trayectoria y no alcanzo un pico hasta el crítico que está por ahí. Entonces digo, ese es mi último valor. Dependiendo la norma puede ser, es el 20%, o sea, ese que se puede considerar el mismo. Y ahí he obtenido otro delta sigma D y esto corresponde a un suelo que más bien se ve así. Pero la clave es que he podido llevar a la falla aplicando el esfuerzo desviador y conozco por estas curvas el esfuerzo desviador. ¿Preguntas hasta ahí? Todavía hay más detalles, pero hasta ahí todo claro. Bien. Entonces ahora veamos que hay dos tipos de compresión, la compresión drenada y la no drenada. Y volvemos a marcar en nuestro caso que estamos aplicando un esfuerzo desviador y el esfuerzo desviador, por supuesto, vamos ahora a marcar ahí. Y decimos, hay un esfuerzo desviador delta sigma. Y mientras aplicamos ese esfuerzo desviador, aquí dentro entiendo que hay una presión de poros U sub S, ¿no? Y yo abro esta válvula abierta. Y además hago esa compresión lentamente, a una velocidad que he calculado según la consolidación y que considero lenta. Y la presión, y yo sé que es la de saturación, porque no quiero que baje de eso para que la muestra permanezca saturada. Entonces, ¿qué va a suceder? No se genera aquí dentro
un delta U en esta etapa de compresión. El delta U D es 0. Y a eso se llama una compresión drenada, porque el agua aquí se comprime y sale y no se genera exceso de presión de poros. Eso es lo que se conoce como compresión drenada. Y en esa compresión drenada yo sé cuál es el esfuerzo total 3. No he cambiado, es el de la saturación más el de la consolidación, es un valor conocido lateral. Yo sé cuál es el sigma 1 total, es el 3 que había más el delta sigma D que estoy aplicando. Y adicionalmente sé el efectivo, el total menos la presión de poros, y como no se está generando presión de poros, simplemente es el total menos US, y en uno el total menos US. Si por alguna razón yo sé que ese delta U es algo mayor o ha crecido la presión de poros, pues no hay problema. El concepto es el mismo, le resto la presión de poros que hay ahí. Pero el concepto es ese, y esa es una compresión drenada. Hay la otra posibilidad, que la compresión sea no drenada. Aquí está compresión no drenada. Entonces digo otra vez lo mismo, voy a yo analizar la situación aquí. Hay una presión U sub S y esta válvula con presión no drenada está cerrada. Válvula cerrada. Y también aplico un esfuerzo desviador. Entonces ahí se le suma al esfuerzo 3 que había el esfuerzo desviador y se va midiendo ese esfuerzo desviador. Pero como la válvula está cerrada, ahora sí que es obligatorio que aparezca un valor de delta U de un esfuerzo, un incremento de esfuerzo, delta U de mayor que 0. Un esfuerzo en esta etapa mayor que 0. Y esa es una compresión no drenada. Pero igual yo puedo calcular los esfuerzos que se dan alrededor, sé los totales iguales que antes y sé los esfuerzos efectivos, igual que antes. De hecho, los comparo y digo, igual que antes, el total menos la presión de poros, y la presión de poros era US. Ahora es también el de antes, pero la presión de poros no solo es US, sino que además es más delta UD. Entonces el esfuerzo efectivo que se está dando aquí es el total menos la presión de poros total, el de saturación menos el que se desarrolla. Y en el 1' lo mismo, el total menos la presión de poros que hay. Pero en ambos casos conozco el esfuerzo efectivo. Esa es la clave aquí. Conozco el esfuerzo efectivo lateral, conozco el esfuerzo efectivo axial, porque he aprendido que hago un triaxial para conocer esos esfuerzos y llevar el suelo a la falla. Entonces ya está nuestro suelo a punto de fallar después de consolidar, de saturar, comprimir y consolidar. Y tengo manejo total de lo que son las presiones de poros y los esfuerzos. No importa que la compresión sea drenada o la compresión sea no drenada. Hasta aquí pueden hacer sus preguntas. Perfecto. Antes de llegar a la falla misma, ahora veamos otra vez esto de la presión de poros y lo que esté involucrado. Y decimos, ha habido una primera etapa de saturación,
Y luego aquí vemos que hay una siguiente etapa de consolidación, sí, y luego una etapa de compresión. Y nos estamos concentrando en el delta U y decimos en esta primera etapa de consolidación aplicamos un delta sigma 3, sí, me acuerdo. Y se generó un delta U3 y ahí apareció el parámetro B, delta U3 sobre delta sigma 3. Excelente, sí, queda muy claro. Y este parámetro es un parámetro de presión de Skempton. Skempton fue el que definió aquello. Y luego hemos aplicado un esfuerzo desviador. Ese esfuerzo desviador que yo he dicho que es el delta sigma D. Que es el delta sigma 1 menos el delta sigma 3. Y este delta sigma D ha generado un delta UD, que a veces es 0, pero ha generado un delta UD. Entonces igual puedo, en esta nomenclatura, definir un parámetro. De hecho, lo hizo Skempton como el delta UD, que en esta nomenclatura es delta 1, 3, sobre el delta sigma D. Me queda muy claro. Y defino eso como un A barra, que es otro A por B. Y si B es 1, que es la mayoría de las veces de lo que puedo entender en ingeniería civil, a no ser que haya ensayos específicos y necesito otra cosa, ese B es 1, entonces ese A es igual a la A barra. Pero es un A por B, delta UD igual a delta sigma. Etapa de consolidación y etapa de compresión. Por lo tanto, el esfuerzo total finalmente aplicado es sin disipar, ¿no? B por delta sigma 3, o sea, el delta U de la primera etapa B por delta sigma 3, más A por B del delta sigma 3. Entonces es este valor más este el que da el total. Eso es todo. Y ahí se ha definido lo que es el parámetro B y el parámetro A de esa manera. Y si B es 1, entonces no hay mucha confusión. Este A barra es este A. Pero si B es diferente de 1, hay una diferencia, ¿no? Eso queda claro. Perfecto. Ahora, ese valor de A puede medirse, por supuesto, en el delta UD sobre el delta sigma D, ¿no? B es 1, entonces, o si B no es 1, si B es 0,5, cosa que no debería hacerse el ensayo en tal, igual puede medirse el parámetro, no hay problema con el B necesario, pero B normalmente 1. Consecuencia, el valor de A en la falla, que va a involucrar delta UD en la falla, delta sigma D en la falla, tiene valores típicos para los diferentes suelos. Entonces, por ejemplo, dice una arcilla normalmente consolidada de 0,713, pero una arena fina densa de menos 0,3 a 0. Es posible. Bien. Entonces volvemos acá y decimos, no me olvido que puedo yo primero saturar, luego consolidar, comprimir y consolidar o no consolidar y comprimir de forma no drenada o drenada. El hecho es que finalmente en esta condición he aplicado un esfuerzo sigma 3 en todo y luego un esfuerzo sigma D y mido la presión de poros dentro. Por lo tanto, conozco los esfuerzos. Ese es el concepto, ¿no? Y veo un video. Entonces veamos el video para después llegar a la falla, que me ayuda a repasar esto y ver qué se hace en laboratorio. Este video describe el procedimiento para la determinación de la compresión tercial para suelos cohesivos. El equipo necesario para la realización del ensayo es dispositivo de carga axial. Puede ser un gato de tornillo accionado por un motor eléctrico a través de un dispositivo de compresión. Dispositivo para medir la carga axial.
Puede ser un anillo de carga o una celda de carga hidráulica. Cámara de compresión triaxial. Consiste de una placa superior y una placa de base separadas por un cilindro. Pistón de carga axial. Es el pistón pasante a través de la parte superior de la cámara. Dispositivo de control de presión. Será capaz de aplicar cámara triaxial, tapa y base de la muestra. Serán usados para prevenir el drenaje de la muestra. Dial de deformación axial. Debe tener una sensibilidad de 0.001 pulgadas. Membrana de caucho. Será usada para encerrar la muestra proporcionando una protección confiable contra la filtración. Calibrador. Usado para medir la altura y el diámetro de la muestra. Balanza. Con una precisión de 0.01 gramos. Otros equipos. Cuchillo de moldeo, perfilador, recipientes para determinar el contenido de humedad, anillos de caucho, piedras porosas y papel filtro. Preparación de la muestra. Las muestras pueden ser inalteradas o remoldeadas. Las muestras obtenidas de bloques inalterados deberán ser perfiladas hasta obtener el diámetro apropiado, y las muestras obtenidas con tubo muestreador serán ensayadas sin ser recortadas, excepto para emparejar las superficies planas de la probeta hasta la altura final. Mide y registre la altura y el diámetro de la probeta. Pese y registre la masa de la probeta con una precisión de 0.01 gramos. Realice una o varias determinaciones del contenido de humedad con el material recortado de la muestra. Procedimiento. Humedezca las piedras porosas y el papel filtro. Lubrique el interior y exterior de la membrana con una capa delgada de grasa de silicón y fije la membrana al dilatador de membrana. Coloque sobre la base de la muestra las piedras porosas, el papel filtro y la probeta. Coloque la membrana en la probeta con el dilatador de membrana y ponga la tapa sobre la probeta. Extienda la membrana sobre la tapa y base de la muestra y retire el dilatador de membrana. Selle la tapa y base de la muestra con anillos de caucho u otros sellos seguros a cada lado. Aplique un vacío de 5 pulgadas de mercurio a la probeta hasta que todo el aire sea expulsado. Ensamble la cámara triaxial colocando sobre la tapa base el cilindro y la tapa superior. Ponga en contacto el pistón de carga axial con la tapa de la muestra varias veces para permitir el asentamiento y la alineación apropiada del pistón con la tapa de la muestra. Llene con agua la cámara triaxial hasta que ésta rebote por la válvula conectada a la tapa de la cámara. Aplique una presión de confinamiento a la cámara triaxial hasta que el regulador indique la presión deseada. Insere el dispositivo de medición de deformación axial y el de carga. Aplique la carga axial a una velocidad de deformación de 0.127 centímetros sobre minuto. Registre las lecturas de deformación axial y de carga en las siguientes divisiones del lector de deformación: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, y de aquí en adelante cada 50 o 100 divisiones, hasta que las lecturas del deformímetro de carga sean constantes o hasta el 20% de la deformación axial unitaria. Después de finalizar el ensayo, apague la máquina, suelte la presión del equipo y remueva la muestra. Identifique el tipo de falla que tuvo la muestra al finalizar el ensayo. Siga el mismo procedimiento descrito anteriormente para realizar 2 o 3 ensayos con diferente presión de confinamiento. Perfecto. Entonces es un repaso con entendiendo que cuando uno va al laboratorio, pues tienen cuidado más en ciertas mediciones y se entiende que la forma de preparar la muestra ha sido ligeramente diferente, es otro diámetro. Por supuesto que hay más en laboratorio, pero el concepto lo estamos entendiendo. Bueno, y ahora hay 3 muestras. Y en esas 3 muestras ya nos ha quedado muy claro cómo medir el esfuerzo desviador para diferentes esfuerzos laterales de inicio y qué medir en función de la deformación en porcentaje. ¿Y qué se observa aquí? Que se toma una muestra 1 y se dice, voy a ver el esfuerzo desviador en función de la deformación y resulta esa curva. Luego una muestra 2 con un esfuerzo lateral mayor es esa. Y luego una 3, inmediatamente veo el comportamiento y digo, de lejos, este es un suelo que tiene, es un suelo tipo 1. Además, por supuesto, si es un
triaxial mido la presión de poros y sé cuál es la presión de poros para cada una de esas muestras, ¿no? Esa es la idea. Al mismo tiempo que hay un esfuerzo desviador, hay una presión de poros. Lo que decíamos antes, ¿no? Digo, para un suelo 1 es ese, es el que acabo de ver, y para un suelo 2 es ese, y la falla en uno la encuentro ahí, y la falla del otro ahí. Y además ahora estoy diciendo que al mismo tiempo también puedo medir, además de ese valor pico o último, dependiendo, ¿no? Puedo yo medir la presión de poros en ese momento. Y por lo tanto, un valor de A asociado, ¿no? Delta U sobre delta sigma. Y si esto en el pico o en el crítico, dependiendo lo que vaya a darme, ¿no? Entonces, eso es lo que digo. En el crítico o en el pico puedo yo medir el incremento de esfuerzo desviador, el incremento de presión de poros y, por supuesto, además el valor de A en la falla. En el texto, esta gráfica no aparece así, más bien aparece así, pero es lo mismo. Decimos, estamos midiendo el esfuerzo desviador en función de la deformación. Y ese esfuerzo desviador resulta que va creciendo, por lo tanto, he llegado a ese valor y entiendo que eso está asociado con un valor crítico. Cuando sucede eso, la presión de poros crece de esa manera. Y digo, este es el comportamiento de un suelo tipo 1. Y lo mismo puede suceder con el delta sigma D en función de la deformación. Y en este caso crece más el valor y le falta un poquito ahí, debería dibujarse así, después baja. Pero ese valor representa el máximo. Entonces, ya a ojos cerrados es el tipo 2 y la presión de poros ha variado de esta manera. El delta U primero ha crecido y luego ha bajado. Pero la clave es que yo tengo para una deformación en específico, conocido el esfuerzo desviador en la falla, el U en la falla, el esfuerzo desviador en la falla, el U en la falla. Esa es la clave. Si yo tengo todos esos esfuerzos, recurro a esto y digo, tanto en un triaxial CD como en un triaxial CU, yo sé que el esfuerzo total en uno es el sigma 3 más el desviador. Y yo conozco cuánto está ahí. Yo he decidido ese valor. Veo en mi marcador cuánto es ese y acabo de encontrar el de la falla desviador. Acabo de entender cómo. Y lo mismo en lo lateral y lo mismo dentro de la presión de poros. Por eso aquí me dice, conozco en cada caso el sigma 3 efectivo en la falla y el sigma 1 efectivo en la falla. Sigma 3 menos U. Sigma 3 más delta sigma en la falla menos U. O sea, conozco ese valor. Y marco y digo, si conozco, no importa que el triaxial sea CD o CU, he medido los esfuerzos efectivos y digo, este es un esfuerzo efectivo, este es otro esfuerzo efectivo. ¿Por qué ahí? Porque ahí tau es 0 y yo me aseguro que al hacer el triaxial no hay tau ahí, no hay ahí, entonces esto totalmente vertical, horizontal, y a 90 grados, entonces no va a haber, no introduzco en estos planos tau. Por lo tanto, son esfuerzos principales. Y los esfuerzos principales representan S y S, y ahí puedo yo trazar ese círculo con esos esfuerzos principales. Y este es un círculo que tiene un punto en la falla. Y hago 3 veces eso a diferentes valores de sigma 3. 1, 2 y 3, pero aparecen 3 círculos. Y esos 3 círculos me permiten decir y pasar esa línea tangente de forma gráfica a los 3 círculos. Entonces debe ser tangente ahí, ahí y ahí. Y al trazar a la línea determinado C' y phi'. Eso está en este video.
Veamos el video que es ese cálculo. Y ahí me dice, vamos a tener un ensayo triaxial en 2 probetas. Y hemos terminado midiendo, si bien aquí aparece como esfuerzos totales, esfuerzos efectivos, sigma 3 y sigma 1, en el primer ensayo 50 y 160, y en el segundo 200 y 385, en lugar de 3, 2, y queremos C y Phi. Si bien tiene términos ligeramente diferentes a los que hemos mencionado. Entonces dice, estos valores deben dibujarse en el plano tau sigma prima, y lo que queremos para cada estado de esfuerzos principales, pero que son en la falla, que están en la falla, como hemos aprendido a calcular, marcamos. El primero era 50, 160, son esfuerzos principales, ahí están los esfuerzos principales, 50 y 160, y trazo el círculo. El círculo viene a continuar de ver. Y lo mismo para el otro estado de esfuerzos. En este solo tenía 2 probetas, puedo tener 3. Normalmente tengo 3. Menor, el principal, mayor, lo asociado. Ahí está el círculo. Entonces tengo 2 círculos. ¿Cuál es el procedimiento? Tangente esos 2 círculos una línea. A mano, ¿no? Gráfica. Ahí está. Tangente esos 2. Y una vez que he dibujado la línea tangente, entonces aparece el valor de C y el valor de Φ'. C en este caso 35, y el ángulo asociado con un transportador, ángulo de fricción interna, en este caso 11.5. Esa es la manera de dibujar las envolventes de falla. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Por supuesto, aplicamos lo mismo en este otro caso, y este otro caso nos dice, mire, usted puede tener los 3 círculos, pero al pasar tangente pasa por el centro, es posible. Y el ángulo asociado, Φ. En este caso, ya esto es resultado de un suelo tipo 1, pero es el mismo concepto, ¿no? Eso entiendo. Y es para tanto un CD como CU, porque no importa que sea drenado o no drenada la compresión, la presión de poros dentro la conozco. Por lo tanto, en cualquier caso hallo el sigma 1' en la falla y el sigma 3' en la falla, y a veces la envolvente tiene C0 y a veces C mayor que 0. Especialmente en un triaxial CU hay una pequeña diferencia. En un triaxial CU, aparte de la efectiva, que entiendo que hay, también puedo tener la total, que va a ser diferente. No digo la de no condición no drenada, digo la total. Si digo aquí este es sigma 3 en la falla y este es el valor de sigma 1 en la falla, ¿no? Totales. Entonces también puedo hacer ese dibujo. Voy a inventarme y digo, por decir algo, este es el sigma 3' efectivo y este es el sigma 1 en la falla. El total va a ser más la presión de poros en la falla. Entonces hago un dibujo y digo, quizá ese valor, al sumarle, resulte, por decir algo, aquí y aquí. Y ese esfuerzo efectivo va a tener también un total. Y aquí digo, estoy dibujando totales. ¿Verdad que sí? Entonces,
no hay problema. Y este tiene un círculo. Y voy a decir que me imagino ese círculo, es ese, y toca ese círculo una envolvente, porque es un círculo total en la falla. Entonces ahí aparece lo que puedo llamar una envolvente con esfuerzos totales. Para ese envolvente, tau puedo considerar C más sigma tangente de phi totales. Y también podría reportar C y podría reportar phi y no C' y phi prima. ¿Pero sirve de algo? No, de nada. Pero sepan que existe, por supuesto, con los círculos totales, otra pendiente con C y phi y no C' y phi prima. Y no es la envolvente no drenada, es una de esfuerzos totales porque sigma 3 en la falla es diferente a sigma 1 en la falla. Nada más. Pueden hacer sus preguntas. Inge, una pregunta. Cuando aumenta el esfuerzo lateral, ¿aumenta el esfuerzo de falla? Cuando aumenta el esfuerzo sigma 3, el sigma 1 en la falla va a ser mayor que uno anterior con un sigma 3 menor, sí. ¿Y por qué suele pasar eso? Porque, a ver, ¿qué te puedo decir? No sé cómo explicarlo. Ya sé. Imagínate que tú estás agarrando este cilindro y lo tienes en tu mano, ¿no? Y agarras y aplicas una fuerza poquita, ¿no? Solo para sostener el cilindro. Y luego hay una fuerza sigma 3. Y esa fuerza sigma 3 resulta que te quiebra el cilindro en la mano. Ahora tú agarras en la mano con una fuerza mucho mayor, sigma 3. Mucho, mucho mayor. Entonces, el esfuerzo que necesitas para que se quiebre va a ser mayor. Esa en cuanto a intuición. En cuanto a la realidad y la explicación del corte, es que este sigma 3 tiene un valor y para que llegue a la falla toca la envolvente y me da un sigma 1. Y ahora crezco, aumento el valor de sigma 3, entonces me muevo por decir hasta ahí. Ya no es este bajo, sino este. Para que llegue a la falla, tiene que tener un sigma 1 mayor porque el círculo es mayor por esta relación de Mohr-Coulomb. ¿Quedó claro? Sí, Inge, quedó clarísimo. Bien. Y por último, pensemos en el triaxial UU. En el triaxial UU no he consolidado y no drenado, pero igual termino con un sigma 3 en la falla y un sigma 1 en la falla. Sigma 3 y sigma 1 en la falla. Pero solo de esfuerzos totales. Y como yo ya sé, como es condición no drenada, porque ni he consolidado ni he drenado, entonces este círculo me da ya la envolvente. Un solo ensayo, no 3, y me da la envolvente total. Entonces, con sigma 3 y sigma 1 tengo ese caso. No mido la presión de poros, pero existe la presión de poros en la falla, en condición no drenada, lo que me permite determinar un sigma 1 en la falla y un sigma 3 en la falla. Entonces, sí existen esos valores, pero no los mido. Pero me es fácil de ver que esos valores ahora me dan un círculo del mismo diámetro porque U es igual en ambos casos. Y este nuevo valor toca la envolvente efectiva con C' y phi'. Tiene que tocar la envolvente, pero no mido eso. Solo estoy hablando de esfuerzos totales y hallando un valor de C sub
U si hago el triaxial U, pero tiene esa relación. Ahora, ya es hora, pero un minuto más, por favor. Entonces, el ejemplo 6.3 habla de un triaxial U. El ejemplo 6.4 muestra cómo hacer la gráfica para hallar phi de un ensayo triaxial CU. El ejemplo 6.5 da más detalles de saturación, de presión de poros B. Vayan con calma. Y cuando lleguen a esta parte digan, eso ha sido para determinar el sigma 3' y el sigma 1'. Y esos valores los calculo de esa manera. Y esos valores los pongo en una figura a mano, tau y sigma prima, y con esa figura a mano determino C y phi dibujando esta línea a mano. Y me olvido en el ejercicio de estos aspectos, como si no existieran. Y, por supuesto, no le pongan de resultado 42.64, que voy a hacer ver que no han hecho el ejercicio, ni 17.57, porque a mano no van a poder medir con esos 2 decimales en esta escala. Hagan a mano y denle el valor de C que corresponde. Y después vamos a ver qué más hacer para un análisis detallado. Y el ejemplo 6.6 dice, solo con 2 círculos, también se puede utilizar el criterio Morculov. Vean cómo se hace, es otra opción. Excelente. Entonces no se olviden esos ejercicios muy, muy importantes de hacer para entender triaxial y cerrar para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Bien. Los veo el lunes. Tengan muy buen fin de semana. No se olviden sus ejercicios.